Muy buenas tardes. Lo que les voy a presentar el día de hoy es un artículo que salió publicado en la revista Abanico Veterinario, en un número especial del INIFAP. Este título lleva por título Viabilidad y vigor en cariópsides de gramíneas de zonas semiáridas. Los autores participantes es una servidora, Edith Ramírez Segura, investigadora del CENIT en Agricultura Familiar, INIFAP. El maestro Adrián Hernández Rivera, la doctora Leonor Miranda Jiménez, el investigador y maestro Ricardo Sánchez Gutiérrez y el doctor Adrián Quero Carrillo, pertenecientes al Colegio de Posgraduados. A manera de introducción, es importante conocer que debido a la degradación del pastizal, se requiere el establecimiento de praderas en temporal semiárido con especies nativas. De hecho, para México se predice un cambio de especies. Esto incluye extinciones y nuevas colonizaciones. La degradación de los pastizales tiene como fundamento diversos factores. Entre ellos destacan las malas prácticas ganaderas, la expansión de la agricultura, la urbanización, el cambio climático y la presencia de plantas invasoras. Existen pocos trabajos sobre la calidad de la semilla en pastos para condiciones de secano en zonas áridas. Lo anterior, a pesar de que existe registro institucional de diversas variedades. Estas las podemos encontrar en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS. Existe amplia diversidad de propágulos utilizables para la siembra de praderas en agostaderos y es indispensable conocer la calidad física, genética, sanitaria y fisiológica del propágulo a utilizar. La calidad de la semilla genética tiene que ver con su pureza, variedad, resistencia a enfermedades y sequía, adaptación y productividad. En la parte sanitaria, debemos de garantizar que nuestra semilla a utilizar esté libre de microorganismos, insectos, hongos y de enfermedades. La pureza física tiene que ver con todos aquellos atributos que nos van a dar el rendimiento total de la semilla, es decir, la semilla pura viable, germinable. La calidad fisiológica tiene que ver con aquellos atributos que están relacionados con el vigor, el establecimiento exitoso en campo, la germinación y la viabilidad de las semillas. Como podemos observar, en la industria semillera se requieren técnicas efectivas de análisis que permitan determinar la calidad de lotes de semilla y dar certeza sobre la toma de decisiones al momento de la siembra y almacenamiento de la semilla a utilizar para la resiembra de agostaderos y pastizales. La prueba de tetrasolio es una prueba rápida que se utiliza para determinar la viabilidad y el vigor asociado a la capacidad germinativa, especialmente para lotes de semillas que presentan elevada latencia. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como es la interpretación visual. Esto es un tanto sesgado ya que es subjetivo dependiendo del investigador o de la persona que esté haciendo el análisis. Por lo tanto, esta técnica requiere de entrenamiento, especialmente para semillas pequeñas, como es el caso de los pastos forrajeros. Es importante entender que en el caso de los pastos existe una amplia diversidad del concepto de semilla, ya que podemos encontrar distintos tipos y todos son válidos. Podemos encontrar lo que es el pedúnculo floral completo y a esta parte se le conoce como semilla. También encontramos a las ramillas, espiguillas y cariópsides. Todo esto se conoce como propágulo o diáspora. En el ejemplo les muestro para el caso de la especie de pasto banderita. Al evaluar las cariópsides se elimina la latencia por brácteas accesorias a esta, como son la gluma, lema y palio. Sin embargo, en campo, el propágulo utilizado durante la siembra es la espiguilla o ramilla, por lo tanto se espera que la germinación sea lenta y menor. La prueba de tetrasolio es una prueba que discrimina, ya que la viabilidad se determina en función
del patrón de tinción y la intensidad obtenida en el eje embrionario. Esta nos va a dar distintos tipos de coloraciones y está dado en base a la actividad enzimática de las deshidrogenasas, que aumenta al hidrolizarse durante la inhibición, produciendo liberación de hidrógenos. Y con ello hay una reducción química, lo que da el tetrazolio de incoloro a formazán un color rojo. La tonalidad e intensidad de la coloración va a estar en función de las semillas vivas presentes, por lo cual podemos obtener desde aquellos rojos intensos hasta rosados y finalmente las semillas incoloras que nos van a representar las semillas muertas. Todo aquel que esté interesado en realizar esta prueba de tetrazolio se tiene que familiarizar con lo que es el eje embrionario, ya que es importante conocer las partes que los conforman y ver aquellas estructuras que puedan presentar muerte. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar los protocolos publicados para la familia de las Poaceae y proponer especificaciones para realizar la prueba de viabilidad y vigor mediante la prueba de tetrazolio en cariópsides de pasto banderita, gigante, punta blanca y tempranero, considerando el tiempo de inhibición, la concentración de tetrazolio, el tipo de corte, además de mostrar los patrones de tinción de acuerdo a los tratamientos realizados. Los materiales y métodos. La semilla se cosechó en el Colegio de Posgraduados en el año 2017. Se almacenó en bolsas de papel a 25 grados Celsius de temperatura y humedad constante hasta su valoración. Se evaluaron cariópsides obtenidas por escarificación física de flósculos, ramillas y espiguillas de los pastos de las especies antes mencionadas. Se eliminaron cariópsides rasgadas o dañadas y esto se realizó con apoyo de un microscopio estereoscópico. Para esta evaluación se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial, donde el factor A se consideró el tiempo de inhibición antes del corte. Esto fue evaluando a la 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 horas de inhibición. El factor B consistió en 3 tipos de corte, es decir, un corte longitudinal, un corte transversal y las cariópsides completas, es decir, sin corte. Finalmente, el tercer factor tiene que ver con el porcentaje de concentración de tetrazolio. Se evaluó la concentración al 1%, al 0.5 y al 0,1.1%, dando un total de 72 combinaciones o tratamientos. La unidad experimental estuvo conformada por un vaso de precipitado con 25 cariópsides con 10 repeticiones. Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza con arreglo factorial utilizando el sistema estadístico SAS 2013. Se realizó una prueba de comparación de medias, Tukey, con un alfa de 0.05%. Al término de cada tiempo de inhibición, los cariópsides se cortaron según el tratamiento. Se adicionó la cantidad, es decir, la concentración de tetrazolio a evaluar en una concentración que cubriera completamente los cariópsides. Esto se mantuvo en la oscuridad a una temperatura de 25 grados Celsius más menos 2 grados por 12 horas. Posteriormente se retiraron las cariópsides de la solución de tetrazolio para evaluar la tinción, como se recomienda para pequeñas especies, esto de acuerdo a lista 2016. Cada una de las mitades evaluadas o de la sección de cariópside evaluada se enjuagó con agua corriente y se colocaron sobre papel absorbente previamente humedecido para evitar la deshidratación. Se documentaron los patrones de tinción de cariópside, esto es considerando el tipo de corte, la concentración de tetrazolio y el tiempo de inhibición.
Se analizó la intensidad y el sitio de pigmentación sobre el eje embrionario, considerando A, ausencia de coloración, B, coloración inicial, un tono rosa, C, una coloración débil, es decir, presentando aquellas de un color rosa fuerte y finalmente una coloración adecuada, es decir, un rojo y rojo intenso. Todo esto se documentó con fotografías del cariópside en microscopio estereoscopio con ayuda y apoyo de una cámara de teléfono celular. Las cariópsides se clasificaron como viables y vigorosas y viables con vigor medio, así como las no viables, según la tinción obtenida en los tejidos embrionarios, tomando como referencia los protocolos publicados por parte de la ISTA. Algunos de los resultados más sobresalientes son la obtención de patrones de tinción que permite identificar las estructuras de importancia a considerar en cariópsides viables, es decir, aquellas que no presentan defectos, tal como lo observamos en la figura 1. La coloración observada guarda similitud con lo propuesto en el ISTA 2003. Aunque no expresan la totalidad de los daños observables en cariópsides, es posible observar aquellas estructuras embrionarias que pueden estar o haber sufrido muerte. Para facilitar la evaluación de las cariópsides se definieron 3 clases o categorías de acuerdo al área e intensidad de tinción. Esto es como un indicador del vigor, considerando la primer clase, embriones viables y vigorosos, es decir, aquellos con una coloración rojo intenso, donde los tejidos son firmes, no se observan lesiones y la coloración es un rosa a rojo brillante. Puede presentar algunos daños superficiales ligeros localizados en la parte externa del endospermo, es decir, no afecta la parte embrionaria. La clase 2 son aquellos embriones viables y con vigor medio, donde se observa una coloración rosa y con tejidos firmes. El eje embrionario puede llegar a presentar ligeros daños y superficiales. La radícula o la plúmula pueden presentar decoloración. Se sugiere que con menos del 50% del tejido, se sugiere que al menos el 50% del tejido esté vivo. Y la clase 3 corresponde a los embriones no viables. Esto es donde la radícula y la plúmula no están teñidos. El embrión presenta grandes áreas muertas en el eje embrionario. Estas áreas son superiores al 50%, tal como lo podemos observar en la figura 2. Aquí pueden ver las 3 clasificaciones o clases que hemos considerado en este estudio. En el caso de la imagen A, pertenece a un cariópside del pasto banderita y podemos observar una coloración intensa en el eje embrionario, lo cual nos indica que es altamente vigoroso, en contraste con la figura F, donde observamos que más del 50% del eje embrionario no se tiñó, lo que indica muerte de esas secciones. Lo mismo podemos observar para el caso de la semilla G, que corresponde al pasto gigante, y podemos observar muchos embriones muertos. Las figuras correspondientes de la M a la P es la semilla de punta blanca. Como se puede observar, es una semilla permeable al tetrasolio, lo cual nos va a facilitar el análisis en el laboratorio, ya que no va a ser necesario el corte de la semilla, ya que estas son muy pequeñas. En el caso de pasto banderita podemos observar cariópsides que alcancen los 3 milímetros de longitud. Mientras tanto, en pasto tempranero, que corresponden a la figura R hasta la U, la longitud del cariópside no supera el milímetro de longitud, lo que hace muy complicado el manejo y manipulación de las semillas.
Las semillas o las imágenes correspondientes de la B a la Y corresponden al pasto bófel. Es un pasto, es un cariópside semipermeable al tetrasolio. En el cuadro 1 les muestro la respuesta al porcentaje a distintas concentraciones de tetrasolio, corte y tiempo de inhibición en cariópsides de pasto banderita, Bouteloua curtipendula. El ANAVA, en base a los patrones de tinción para las concentraciones de tetrasolio, corte y cariópsides enteros, así como el tiempo de inhibición, mostró diferencias altamente significativas entre los factores evaluados para cariópsides viables y vigorosas, con vigor medio y no viables. Las interacciones dobles mostraron diferencias significativas para tipo de corte por concentración de tetrasolio, así como tipo de corte por tiempo en inhibición, además de concentración de tetrasolio por tiempo de inhibición. También se observó que la triple interacción de tipo de corte, concentración y horas de inhibición fue significativa, encontrando que las concentraciones de tetrasolio de 0,% resultaron un 56% de las cariópsides viables y vigorosas, en contraste con el 1 y el 0,1% de concentración de tetrasolio, obteniendo el 51,8% y el 44,3% de las viables teñidas. Al analizar los tipos de corte, se observó en cariópsides que son semipermeables al tetrasolio, por lo que se sugiere o es necesario realizar un corte para la evaluación correcta. En relación al tiempo de inhibición para cariópsides de pasto banderita, se tiene que incremente el número de semillas viables y vigorosas a mayor tiempo de inhibición. Aunque se ha observado que cuando se deja en inhibición por más de 8 horas, comienza el desarrollo y la elongación de lo que es la radícula. Estas semillas, una vez que han desarrollado esta estructura, deben salir de nuestro análisis, por lo cual se sugiere considerar como tiempo óptimo de inhibición las 4 horas. En el cuadro número 2 les estoy mostrando la respuesta al porcentaje a distintas concentraciones de tetrasolio, corte y tiempo de inhibición en cariópsides de pasto gigante, es decir, Leptocloa-dubia. Para lo cual, el ANAVA mostró diferencias significativas en la interacción simple, doble y triple para cada uno de los factores evaluados. La viabilidad y vigor de cariópsides mostraron que concentraciones de tetrasolio de 1% se obtuvo el 65,9% de las cariópsides vivas y vigorosas, mientras que con el 0,5 y el 0,1% se obtuvo un 63% y un 54% respectivamente, como lo podemos apreciar en este cuadro. También se observó moderada permeabilidad por parte del pericarpio al tetrasolio. Ya que se obtuvieron el 51,7% en cariópsides intactos, contrastado con el 73,6% y 58% en cariópsides con corte longitudinal y transversal respectivamente. El corte longitudinal resulta en la correcta evaluación de esta especie, ya que nos permite evaluar de forma total las partes teñidas en el eje embrionario. Se recomienda, como sugerencia, dar un tiempo de inhibición no mayor a las 6 horas, ya que esto nos va a permitir ahorrar tiempo en el laboratorio y tener resultados de una manera más pronta. En el cuadro 3 podemos observar la respuesta obtenida para punta blanca. Este pasto también se conoce como Digitaria californica.
El ANAVA de tinción mostró diferencias significativas para las interacciones simples, dobles y triples, encontrando que la viabilidad y el vigor de cariópsides a concentración de tetrasolio al 1% nos indica un 83.2 de semillas vivas, viables y vigorosas, mientras que con 0.5 y 0.1% se obtuvieron el 84.4 y el 72.4% respectivamente. Los cortes en los cariópsides mostraron el 76.6% de la semilla viable y vigorosa, mientras que en esta cariópside podemos comenzar a manipularlo con 1 hora de inhibición. A manera personal, es interesante saber que esta es una especie muy fácil de trabajar. Ahorra muchísimo tiempo, además de que tiene la ventaja que ser permeable al tetrasolio, lo cual nos va a ahorrar trabajo al laboratorio. No va a ser necesario el cortar o manipular el cariópside. En el cuadro 4 podemos observar la respuesta a distintas concentraciones de tetrasolio, corte y tiempo de inhibición para pasto tempranero, es decir, Setaria macrostachya. Para este caso, el ANAVA también mostró diferencias altamente significativas para las interacciones dobles y triples. Se observa que el mayor porcentaje de tinción se obtuvo con el 0.5% de concentración de tetrasolio, mientras que las semillas sin corte mostraron también mayor número de viables, con mayor número de cariópsides vivas y viables. Aquí es interesante saber que esta es una especie muy difícil de trabajar al momento de querer realizar la prueba de viabilidad, ya que durante la escarificación, si no se hace un correcto manejo, un correcto beneficio, se corre el riesgo de dañar el embrión. Es decir, es muy fácil que la semilla lo pierda, lo aborte. Este mismo fenómeno se observa si se deja mucho tiempo en inhibición. Aquellos cariópsides con más de 4 horas mostraban aborto en el eje embrionario. Esta semilla es muy difícil de trabajar dada su morfología, ya que presenta una especie de surco que te impide poder manejarla de una forma correcta y hacer un corte longitudinal certero. En el cuadro 5 podemos observar las diferentes respuestas a concentraciones de tetrasolio, corte y tiempo de inhibición en cariópsides de Penicetum ciliare. Este es pasto búfel. Este pasto fue utilizado como testigo. Es un pasto originario de África. Se introdujo en México desde hace muchísimos años y el ISTA, específicamente en el año 2003, en las hojas de trabajo, lo ha tomado como una especie base. Por lo tanto, podemos observar que para este estudio el mayor porcentaje de tinción en cariópsides vivas y vigorosas se obtuvo al 0.5% de concentración de tetrasolio. Es una especie que su testa o su pericarpio no es permeable al tetrasolio, por lo que es necesario realizar un corte especialmente longitudinal, de tal forma que nos permite apreciar los daños sufridos en el eje embrionario. Durante el tiempo de inhibición, se puede observar que a diferencia de las especies nativas, este requiere mayor número de horas para ablandar su testa, hacer un corte certero y poder realizar la evaluación. Las conclusiones obtenidas son que los protocolos propuestos por el ISTA para viabilidad de semillas de la familia Poaceae no son directamente aplicables para Bouteloa curtipendula, Lectocloa dubia, Digitaria californica y Setaria macrostachya, así como centros ciliares. Es decir, es importante realizar más investigación en cada una de las especies de interés. Además, el tiempo de inhibición para estas especies es variable.
En promedio, para especies nativas se sugiere invivir de 3 a 4 horas, usar una concentración de 0,5% y evaluar 12 horas post inicio del contacto con las cariópsides con el tetrasolio. Se recomienda o el corte que nos permite hacer una correcta evaluación es el longitudinal completo, ya que de esta forma quedan expuestas las estructuras embrionarias y podemos ver los daños presentes en esta sección. La especie punta blanca y tempranero poseen testa permeable al tetrasolio, por lo que es posible realizar la evaluación en cariópsides intactos. Bueno, esta investigación es parte o se enmarca dentro del Proyecto Nacional de Colecta, Conservación y Multiplicación de Gramíneas Nativas y Leguminosas importantes en la recuperación de agostaderos en la región árida y semiárida de México. Esto es financiado por INFAP, Fondos Fiscales 2023-2. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para dudas y preguntas. Gracias.